¿Qué tal, amigos de su canal América TV? Continuando con nuestro programa Conociendo a Cristo y siguiendo con la tónica de estas charlas que en conjunto con las parroquias del santuario hemos venido haciendo, queremos hoy hacer énfasis en lo que tiene que ver con la formación de los hijos. Es un tema muy delicado y que tiene muchas implicaciones y muchas aristas para poderlo entender y comprender. Cuando los padres de familia deciden tener hijos, deciden traerlos al mundo, existe un problema, que ellos no vienen con un manual para saber cómo educarlos, qué referencias tener, qué criterios morales deben tenerse en cuenta para poder enrutar o direccionar la formación de los hijos. Por lo tanto, al menos vamos a dar unas pildoritas o unos elementos básicos que pueden ayudarnos a dar luces acerca de cómo podemos tener más certeza en la manera de educar y formar a los hijos para que estos tengan un mejor porvenir y mayores posibilidades de realización en su vida. En primer lugar, vamos a tener en cuenta una cuestión fundamental, que es el manejo de la libertad, que es una cuestión muy delicada y por lo tanto vamos a tener algunos parámetros para poder entender mejor esto. Los padres tienen que ser portadores de referencias. Una consecuencia de la libertad es que el hombre tiene que elegir, tiene que tomar decisiones. Los animales no eligen, no toman decisiones, se dejan llevar por sus instintos necesariamente, pero el hombre no. Cuando se deja llevar por sus instintos es porque el hombre quiere, aunque los instintos sean fuertes, más lo que es la libertad. Elegir es una consecuencia de la libertad. Cuando elegimos podemos equivocarnos y eso produce inseguridad. Por eso es muy importante la educación de la libertad, porque tenemos libertad para elegir lo que se debe hacer o lo que no, o lo que nos apetece o lo que apetece. La falta de referencias hacen al hombre inseguro y la inseguridad lleva a la inmadurez. Los padres deben ser portadores de referencias, es decir, portadores de seguridad. Una de las cosas peores que puede hacer un padre con sus hijos es dejarlos que se hagan caprichosos y testarudos. Es la máxima importancia en la educación de los hijos la formación de la voluntad. La voluntad se fortalece enseñando a renunciar. Hay que tener en cuenta que la libertad es algo que nos diferencia de los demás seres, los seres irracionales. Sin embargo, hoy está muy de moda una especie de eslogan que ha tomado mucha acogida en muchos ambientes y es el concepto más devaluado y más barato, si se puede decir, de la libertad, que es de la ilustración burguesa, es hacer lo que nos da la gana. Sin embargo, si uno le pregunta a un judío ¿qué es ser libre?, un judío respondería que es cumplir la ley, y en la medida que uno cumple la ley, es libre. O para un cristiano, hacer la voluntad de Dios, aparte de cumplir los mandamientos, identificarnos con las bienaventuranzas, en esa medida somos libres. Sin embargo, es muy delicado el manejo que se le da a este concepto, a esta palabra, cuando despreocupadamente decimos que es hacer lo que nos da la gana. Aristóteles sostenía que la auténtica manifestación de la fuerza de voluntad se mide en el dominio propio. La vida del menor esfuerzo no conduce nada ni a la madurez. Para esto hay que tener en cuenta algo muy importante, que es la disciplina. La disciplina y el dominio de sí son indispensables en la formación del ser humano. Algunos padres, por temor a que los hijos traigan complejos,
Les dejan hacer cuanto quieren y dejan a un lado toda autoridad. Nunca serán hombres. Serán un peso para la familia y para la sociedad. Unos desajustados. No se entrenaron para las dificultades inevitables de la vida. Esa fobia de complejos engendra complejos mucho más funestos. Que las normas de disciplina sean coherentes y uniformes. Que el padre y la madre estén de acuerdo en la política para seguir en el hogar. No se desautoricen el uno al otro. Los padres no deben discutir nunca delante de los hijos. Si en algo no están de acuerdo, buscar la armonía cuando estén solos, pero apoyarse simplemente mutuamente delante de los hijos. A partir de los años 60 aproximadamente, un psicólogo muy renombrado que se llamaba Benjamin Spock, y este señor sacó unas tesis en cuanto a la formación de los hijos y decía que ponerle normas, inclusive ciertos castigos y ciertas privaciones a los hijos, era algo dañino y perjudicial. Y sin embargo, estas afirmaciones empezaron a tener mucha acogida. Decía que ponerle a los hijos disciplina, normas y ponerles ciertos límites generaría en ellos complejos. Y estas afirmaciones empezaron a tener mucha aceptación en muchos círculos. Y la generación siguiente, después de que estas teorías de Spock tuvieron tanta popularidad, se dieron cuenta después, una generación más tarde, de que esto tendría consecuencias graves y funestas, porque al no permitir que los hijos confrontasen la dificultad, que tuviesen una especie de entrenamiento frente a las dificultades de la vida, al crecer se generaría en ellos una personalidad muy débil, que no eran capaces de resistir cualquier problema. Es decir, cualquier situación, por pequeña que fuera, no eran capaces de resistir. No estaban lo suficientemente equipados para afrontar la dificultad, para enfrentar la dificultad, para enfrentar los problemas, y se volvían seres ineptos e incapaces para resolver problemas, porque todo se les daba en la mano, mascadito y molidito. Por lo tanto, el mismo psicólogo, varias décadas después, tuvo que reconocer su error y decir que había fallado en este sentido, que no hay nada más funesto que no ponerle normas a los hijos, que no ponerle ciertos límites. En algunos matrimonios basta que uno diga una cosa para que el otro diga la contraria, sin más razón que porque lo que ha dicho el otro no me gusta, no me agrada. Es una vengancilla que perjudica al hijo. Debe tenerse en cuenta que entre los padres de familia debe haber una mutua cooperación en la formación de sus hijos. No hay nada más perjudicial para ellos que el uno y el otro se desautoricen mutuamente. Cuando haya diferencias, cuando haya divergencias en la manera de educarlos, ellos deben ponerse de acuerdo, no discutirlo delante de ellos, porque si se desautorizan, esto generaría una gran inseguridad en ellos que repercutiría gravemente en el futuro. Por eso debe haber entre ellos una gran capacidad de acuerdo. Los hijos necesitan estabilidad, un cuadro de referencia fijo, una constancia en la actitud de sus progenitores. Lo que educa a un niño es lo que comprende afectivamente. Los hijos desiguales necesitan trato desigual. A un tímido habrá que tratarle con cariño para darle confianza. A un irascible con calma y paciencia, pero con firmeza. La autoridad y la obediencia no se imponen a gritos, que solo sirven para aumentar la rebeldía. La sonrisa de un hijo proporciona a los padres tanto placer que se hace durísimo contrariar al niño.
Por otra parte, hay corazones de padres que no pueden resistir el oír llorar a los hijos. Sin embargo, han de saber que por no querer contrariarlos y darles esos caprichos, los están preparando para grandes disgustos en la vida, porque las cosas no siempre van a salir a sus deseos. Es una equivocación decir, déjale hacer, pobrecito, ya tendrá tiempo de sufrir. Todo lo contrario, el niño mimado sufrirá el doble que el que se ha acostumbrado a renunciar con naturalidad. En la vida hay que renunciar por fuerza tantas veces. Es menester acostumbrar al niño desde pequeño a portarse bien en todas partes, espontáneamente y por propia iniciativa, aunque nadie lo vigile ni le castigue. Hay que saber apartarlos del mal y orientarlos al bien, de modo que ellos mismos estimen la virtud y el deber y lo abracen voluntariamente. Es muy importante que la educación de los niños debe proporcionarse en ella placeres lícitos con alegría y que sepan renunciar a lo ilícito sin angustia. Es imposible que los niños tengan siempre lo que desean. Hay que acostumbrarlos a que acepten estas frustraciones con naturalidad, pues la vida está llena de frustraciones. El joven que se acostumbra desde niño a hacer su voluntad es un inútil para la vida, porque la vida es un tejido de deberes desagradables, y el que desde niño no se acostumbra a cumplirlos severamente, sino que obra a impulsos de sus gustos, caprichos y pasiones, se hace víctima de su propia voluntad al llegar la edad madura. Hay personas a quienes no les gusta la palabra autoridad y mandar, pero es evidente que para educar es necesario tener autoridad y mando. Si el niño quiere cruzar la calle por donde no debe y con peligros, puede ser atropellado. Hay que mandarle que cruce por donde se debe. Si a un niño en casa de unos amigos se pone a tocarlo todo, hay que mandarle que respete lo que no es suyo, etcétera, etcétera. Pero para que un niño se pueda educar es necesario que él quiera dejarse educar, y para esto es necesario que él se sienta amado. Si se siente amado, se dejará educar. Es propio del niño que debe seguir ser mejor. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que el hecho de que los padres corrijan a sus hijos y que constantemente estén vigilando y están detrás de ello, ese es el síntoma, la primera señal de que están amados o están siendo amados. Quizás en ese momento ellos no lo puedan comprender, pero cuando transcurra el tiempo se darán cuenta de que cuando los padres se preocupan por la hora en que llegó, se preocupan en qué estado ha llegado o con qué compañías se están relacionando, esa preocupación está manifestando una cosa, que les importa. Y no hay nada más hermoso en la vida que sentirse importante para alguien. Aunque en un principio pueden armar berrinches y puedan protestar, a la larga después lo agradecerán. En cambio, cuando no se le ponen normas, cuando se les deja entrar a cualquier hora a la casa, cuando inclusive se tiene que dejar que el Estado o el alcalde tenga que poner el horario de entrada o salida de la casa, eso quiere decir que a los padres se les salió de las manos la capacidad de ser autoridad ante los hijos o autoridad para los hijos. Inclusive cuando son indiferentes para saber a qué horas llegaron o a qué horas salieron, o cuando no se les corrige en ninguna forma y cometa cualquier tipo de error, ya ellos empiezan a interpretar y a intuir
que no son importantes para sus padres, que no cuentan para ellos, porque nunca se preocupan por la manera como están viviendo. Por lo tanto, aunque la primera solución es más difícil, es decir, la de poner normas, la de poner limitaciones, a la larga eso va a terminar haciendo que los hijos comprendan que sí fueron importantes para sus padres. Los que nunca tuvieron normas, los que nunca tuvieron alguien que los acompañara, después en el futuro van a entender o interpretar que no eran importantes, que no les importaban, porque la consecuencia natural de ello es que uno puede entender que solamente hubo indiferencia. Corregir a los hijos es algo tortuoso, es difícil, cuesta y es incómodo. Hay muchos que tratan de no corregirlos y tratan de no imponerles normas o limitaciones, pues se dicen que como en el futuro van a tener problemas y dificultades, pues no lo hagamos sufrir. Esa solución es más cómoda, pero en definitiva van a terminar alimentando un problema mayor en el futuro. Es preferible una pataleta en el presente, pero para evitar que en el futuro se genere un problema mucho mayor y casi que a veces, o la mayoría de las veces, irreversible. En segundo lugar, debemos tener en cuenta una herramienta que quizás sea la más importante, y es la formación espiritual de los hijos. Debemos tener en cuenta, ante todo, que en el fondo los problemas y las dificultades que uno pueda tener en la vida, inclusive hasta los sucesos trágicos, de alguna manera van a servir de agentes externos que nos van a medir el aceite para ver de qué materiales estamos hechos, a ver qué tan consistentes somos. El problema en la vida no es tanto que no haya problemas o dificultades, siempre las habrá. El problema en la vida no es tanto que no haya sufrimientos o que haya sufrimientos, inevitablemente siempre los va a haber. La cuestión fundamental que debemos plantearnos es qué tan preparados estamos para cuando venga la dificultad, para cuando venga la prueba y cuando venga el sufrimiento, porque estos pueden estar a la vuelta de la esquina. Hay un evangelio muy hermoso cuando el Señor pone la parábola de construir la casa sobre la roca y lo compara con aquel que edifica su casa sobre la arena. Las tempestades, las dificultades y los problemas pueden presentarse en el momento que menos pensemos. La cuestión fundamental es qué tan preparados estamos para cuando venga la dificultad, para cuando venga el sufrimiento. Uno se pone a seguir la pista a ciertas personas que tienen grandes problemas en la vida. Hay personas que tienen grandes dificultades y grandes tragedias, y cómo es que permanecen firmes, afectivamente, personas muy maduras, y uno les nota como una paz y una estabilidad emocional impresionantes. Si uno le sigue la pista a estas personas, uno se da cuenta de que su vida espiritual, su vida de oración son constantes. En cambio, existe otro tipo de personas que puede presentárseles dificultades mucho más pequeñas, problemas que a la larga son triviales y no son capaces de soportarlos, no son capaces de aguantar un aguacero o una misa con pólvora. Y rastreando y sopesando estos dos ejemplos, un ejemplo y un contraejemplo, podríamos decirlo de esta manera, puede percibirse que una persona que no tenga vida espiritual y no tenga una solidez espiritual va a ser más vulnerable ante los problemas de la vida. La cuestión fundamental es que en la vida tenemos que
basarnos y construirla en lo que se llama un amor fundante, algo que le dé consistencia. Aparte de lo que dijimos anteriormente, de que los hijos hay que educarlos con capacidad de fracaso y con capacidad de frustración, porque en la vida va a haber muchas dificultades y está entretejida de muchas frustraciones. A esto hay que añadirle el ámbito sobrenatural, que existen tantas pruebas y tantas dificultades tan enormes que la sola fuerza humana es incapaz de poder resistirlas. Y por eso debemos enseñarles que debemos construir nuestra vida sobre la roca firme y sólida que es nuestro Señor Jesucristo, en los momentos de sufrimiento y persecución. Si leemos detenidamente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podremos darnos cuenta detalladamente, si leemos detenidamente los evangelios, que la vida de nuestro Señor no era fácil, que tuvo grandes dificultades, desde el nacimiento hasta el momento de la cruz. Podríamos decir que si en la vida ha habido alguien de malas, es el Señor. Nació en un pesebre, Herodes ya lo estaba persiguiendo para matarlo. Cuando empezó a predicar en Nazaret, la ciudad donde se crió, estuvieron a punto de despeñarlo, de tirarlo por un barranco. No siempre fue comprendido por sus paisanos, inclusive tuvo que lidiar con los apóstoles. Pedro lo negó 3 veces, Judas lo traicionó, muchas veces fue incomprendido, lo acusaban de expulsar los demonios con el poder del demonio. Y después terminó crucificado, insultado, coronado de espinas, flagelado. Entonces notemos que si al Señor le ocurrió esto, pues ¿qué no le puede pasar a uno? En la vida siempre va a haber dificultades y problemas. La cuestión fundamental es qué tan preparados estamos para cuando esto se presente. De lo que se trata es en el fondo de equiparnos bien, en la parte humana, afectiva, pero también en la parte espiritual, para poder salir victoriosos ante las dificultades que se nos puedan presentar. Bueno, amigos de América TV, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Espero que estas pequeñas reflexiones o como unas pequeñas pildoritas que uno pueda aportar de nuestras posibilidades y limitaciones, pues puedan servirles a ustedes para su vida personal, para la vida familiar, para construir una mejor sociedad. Nosotros debemos tener en cuenta que existen referentes, existen normas, existen experiencias que nos pueden ayudar a comprendernos a nosotros mismos como seres humanos y que nos pueden ayudar a tener una especie de hoja de ruta, mapa de navegación en la vida para sabernos ubicar, para saber qué orientación debemos tomar, pues no hay nada más horrible que uno no saber para dónde ir, para dónde coger, y cuando uno no sabe para dónde coger y para dónde ir, pues cualquier camino es válido. Recordemos que el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor. Esa es la mejor referencia, la mayor referencia que podemos tener. Muchas gracias por habernos acompañado.